Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que salva al hombre, el único que rescata, el único que liberta, el único que te da un nuevo nombre. Así que estamos estudiando todavía el capítulo 14, ya casi terminando, y para comenzar el capítulo 15. Estoy aprendiendo tanto, hermanos, mire, es como si me hubiera convertido ayer. Oh, gloria a Dios. Porque el nuevo amor por Cristo, quiero decir, el amor al nuevo nacimiento, cuando uno nace de nuevo y está todo ese primer amor, quise decir, está día a día. Y día a día es como ese primer amor que crece y que crece. Y es una bendición tan grande para mí poder estudiar el libro de Hechos. Y yo pienso y digo, ay Señor, realmente que la palabra es viva. Porque estoy leyendo pasajes y digo, ¿y ese pasaje desde cuándo está ahí? Porque siento como si nunca lo hubiera leído y lo he leído muchas veces. Así que le doy gracias al Señor porque aquellos que a veces piensan, yo ya sé lo que la Biblia dice, yo no la leo porque yo ya sé lo que dice ahí. Y he oído creyentes hablar así, hermanos. Y dicen, no leo la Biblia porque si yo ya sé lo que ahí dice, no necesito leerla ya, yo ya sé todo. Ay, bendito Señor. No sabemos nada, eso es lo que le puedo decir, nada. Vemos que en este capítulo 14 termina con esta persecución, otra vez viendo este patrón, amén. Pablo es apedreado, le sacan fuera de la ciudad y se pensaban que, había quedado ahí tirado fuera de la ciudad, lo creyeron muerto. Entonces los discípulos vienen y por el poder de Dios, él se levanta, él entra en la ciudad. Al otro día se va para Derbe con Bernabé y entonces llegan ahí directamente, como siempre, para anunciar el evangelio en esa ciudad. Muchos están interesados, muchos quieren oír, muchos son atraídos por la predicación al Señor Jesucristo. Además, él pasa tiempo también enseñando la palabra de Dios. Luego sucede que vuelven a Listra, a Iconio y a Antioquía, que fueron estas ciudades anteriores en este primer viaje misionero, en el que, fueron sacados allí, pero rechazados, calumniados, se habían levantado mentiras en contra de ellos. Ellos, dice la palabra que sacudieron el polvo de sus pies, siguieron de largo a la próxima ciudad, pero ahora, guiados por el Espíritu Santo, vuelven a estos lugares de persecución. Entonces ellos hablan a todos estos discípulos que se habían convertido aquí en Derbe para que sean confirmados, que sigan adelante, que sigan creyendo en el Señor, que pasarán por tribulaciones, es decir, les dan la palabra tal cual es. Aquí no había mensaje motivacional ni nada de eso. Les dicen, miren, los animaron en el Señor Jesús y les advirtieron, van a pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Constituyen allí en Derbe a algunos líderes
unos ancianos, pastores, para que puedan hacerse cargo de las iglesias que habían sido fundadas. El pueblo se mantiene orando, se mantiene en ayuno, se encomiendan al Señor, gloria a Jesús, en quien habían creído. En el versículo 24 del capítulo 14 dice así: y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia. Panfilia está al suroeste de Pisidia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. No se hace mención alguna de que ministraron en esta ciudad de Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, donde se encontraba la iglesia madre, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. El Espíritu Santo dice que Pablo y Bernabé hicieron exactamente lo que el Señor quiso que hicieran en cuanto a ese viaje misionero. Vuelven entonces por esta otra ruta a Antioquía. Y habiendo llegado y reunido la iglesia en Antioquía, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos. Mire qué hermoso, ¿por qué? Porque cuando llegaron allí empezaron a hablar de las grandes cosas que el Señor había hecho con ellos. No se pusieron a hablar diciendo, bueno, nos fue mal, nos persiguieron, a Pablo lo apedrearon, casi quedó como muerto. No. Ellos, ¿qué es lo que contaron? Ellos contaron lo que Dios había hecho. Aquí lo importante era que el Señor había salvado almas, había sanado cuerpos, había llenado con el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Muchas veces se lo ve al misionero como una persona que anda ahí de iglesia en iglesia, pobre, contando tragedias y tocando las emociones de las personas, hablando de pobreza, hablando de miseria, hablando de todo esto, y yendo de iglesia en iglesia pidiendo dinero. Y esta es un poco la imagen que se tiene del misionero. Sin embargo, vemos nosotros a Pablo, Bernabé, los otros, como verdaderos misioneros en los que sí pasaron tremendas cosas, terribles sufrimientos, que son relatados en la Biblia todos estos, y muchos que ni siquiera hayan sido relatados. Pero aún así, lo que destacaban de cada uno de estos viajes misioneros era el poder de Dios, era lo que el Señor había hecho, y lo que el Señor había hecho a través de sus vidas. El Señor los había usado, el Señor había hablado a través de ellos, amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que rescatar, amén. Sé que hay muchas contrariedades, sé que hay muchas penas, muchos sufrimientos, y digo esto porque pienso que a veces pareciera que fuera más fácil enfocarse en todas las vicisitudes que se están pasando para poder llevar adelante la obra de Dios. A veces quizás estamos enfatizando un poco más el sufrimiento y las penas y las contrariedades y la oposición y la persecución que estamos viviendo por llevar adelante el Evangelio del Señor Jesucristo y su causa y su obra. Y quizás seamos culpables, creo, de no contar lo que el Señor está haciendo. Amén. De poder enfocarnos más en lo que el Señor Jesucristo está llevando a cabo, de las almas que está salvando, de eso, ¿cierto? De las grandes cosas que había hecho Dios con ellos, como con nosotros. Esto, la verdad que a mí me enseña mucho en esta mañana, hermanos. Sigue diciendo así el versículo 27, dice, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Estaba diciendo, esto es las grandes cosas que el Señor está haciendo. Están llegando judíos, pero también estos gentiles están llegando al camino de la fe. Ellos están abiertos, están receptivos al Evangelio. Y se quedaron allí, en Antioquía, Siria, mucho tiempo con los discípulos, es decir, con la congregación, con todos aquellos que se habían convertido y que estaban llegando todavía al camino del Señor. Posiblemente se quedaron allí no menos de 2 años. Esto es necesario. Este es el tipo de trabajo misionero que realmente pueda dar un resultado. Porque hay personas que dicen, bueno, soy misionero, bien. Entonces es más bien
un predicador itinerante, ¿no? Va de un lado al otro, predica y sigue, predica y sigue, predica y sigue. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Eso también tiene un propósito, también es un llamado. Yo diría más un evangelista que un evangelista o un maestro de la palabra que va haciendo eso. Pero cuando es un trabajo misionero, de esta manera en el que es levantar una obra, levantar una iglesia, afirmar a los hermanos en la fe, hay que estar un tiempo, ¿no? Por eso Pablo iba, se quedaba un tiempo y luego volvía. Y aparentemente se quedaron allí no menos de 2 años en Antioquía. Capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuchen este versículo primero del capítulo 5. Esto es un problema gravísimo que se presenta en aquel entonces y que es un problema de hoy. Es lo mismo hoy. Aquí no importa que dice circuncisión, ¿no? Circuncisión, pero en vez de circuncisión, usted allí colóquele cualquier cosa. ¿Ok? Cuando vienen aquellos enseñando, ¿a quién? A los hermanos. O sea, van a enseñar a iglesias, van a países, van a lugares, donde sea, y enseñan a los mismos creyentes una crisis. Estamos hablando de que la iglesia de Cristo, que la iglesia primitiva, entra en gran crisis, en gran peligro. Porque vean la enseñanza. La enseñanza era algo constante y dale, iban para aquí, iban para allí. Recorrían estas iglesias enseñando, no los discípulos de Cristo, no, otros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos creyentes, enseñando que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Algo que sucedió siempre. Y que sigue sucediendo hoy. Si tú no haces esto o aquello, entonces tú no puedes ser salvo. O tú no puedes ser un cristiano completo. Ley. Esto aquí vemos el ejemplo de lo que es el legalismo en la iglesia. Aquí dice circuncisión. Bueno, hoy en día, mayormente en las iglesias, no vaya a ser esta la imposición, o esta vaya a ser la ley que se le impone a los hermanos diciendo circuncídense, si no, no. Pero hay otras cosas. Usted allí, miren, circuncisión en vez de circuncisión, piense y coloque la innumerable cantidad de reglas, de reglamentos, de sacramentos, de métodos, etcétera, etcétera, que la iglesia ha impuesto a través de los años y que sigue imponiendo hoy, como una manera para ser salvo, una condición para ser salvo o para ser santificado, es decir, llegar a una madurez espiritual, etcétera, etcétera. Y Pablo luego habla de esto en la carta a los Gálatas, porque este era el problema en ese momento. Por eso él escribe esta carta a los Gálatas acerca de estos falsos apóstoles que estaban enseñando e imponiendo estas reglas, estos ritos, que ya no correspondían más porque eran prototipos, eran sombras del venidero Redentor y de lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario, y que Cristo Jesús, Él ya había cumplido y cumplió toda ley para justicia y no necesitaban ellos someterse a estas reglas. Entonces, no solamente que esto era enseñado, sino que también se les estaba enseñando esto a los gentiles. Y los gentiles que tenían que ver con la ley de Moisés no sabían ni quién era Moisés, a no ser aquellos que se habían convertido y por supuesto les era predicado el Evangelio y toda la historia bíblica. Pero a ellos se les estaba imponiendo reglas, reglamentos, estatutos de hombres. Ahora, dice que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, en muchos sectores de la iglesia bautista también. Si no te bautizas, entonces tú no puedes ser salvo. Si tú no hablas en lenguas, no puedes ser salvo. Si tú no perteneces a tal denominación, tú no puedes ser salvo. Usted allí colóquele lo que quiera.
Está llena la iglesia de esto. Entonces ellos intentaban refutar el mensaje de Pablo acerca de la gracia por la fe. En otras palabras, intentaban poner a un costado la cruz de Cristo, tratando de agregar la ley de Moisés al evangelio de la gracia. Es decir, sí, crean en Jesús, sí, pero también tienen que hacer esto. Y si ustedes no hacen esto, entonces no pueden ser salvos o no pueden ser un cristiano completo. Así que, versículo 2, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Es decir, deciden que se tiene que hacer una reunión y en esta reunión se tienen que tratar estos temas extremadamente importantes. La iglesia primitiva se encuentra en crisis y necesitan buscar seriamente al Señor en cuanto a qué hacer sobre este asunto y sobre estas enseñanzas que se estaban imponiéndoles a los hermanos, es decir, a estos creyentes que habían creído sinceramente, habían empezado a experimentar lo que es la libertad en Cristo Jesús y ahora viene y dice, no, pero si tú no te circuncidaste todavía, así que si no te circuncidas no eres salvo. Y dice, pero ¿y cómo? A mí me dijeron que era por la fe. No es por la fe, sí, pero también tienes que cumplir esto y aquello. Estaban pervirtiendo la fe sincera de estos creyentes, a quienes recibieron el evangelio de la gracia directamente del mismo Pablo, del mismo Bernabé, de los apóstoles del Señor Jesucristo, y ellos habían creído correctamente, pero así es como el enemigo obra luego, pervirtiendo la fe de los creyentes, imponiéndoles legalismo. Y cuando el corazón acepta el legalismo, por ignorancia, por lo que fuera, lamentablemente hay cosas que se pierden. Se empieza a perder la paz, se empieza a perder el gozo. Ya el servicio al Señor ya no es lo mismo porque es algo, es una carga. Las cosas ya no se hacen por el amor al Señor, por agradecimiento al Señor, sino que esto es lo que tengo que hacer porque me están mirando los líderes, los pastores, y se hace una carga muy, muy pesada, la cual nadie va a poder llevar. Con el riesgo, hermanos, de perderlo todo. Entonces vemos que parece indicar que estos hombres vinieron a Antioquía no mucho después de que Pablo y Bernabé habían regresado de su primer viaje misionero, y entonces dice que había contienda, había disensión, y dice, no, la disensión y la contienda no fue pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos. Entonces los ancianos de la iglesia en Antioquía determinan que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén, y algunos otros de ellos también, a los apóstoles, a los ancianos, y reunirse todos para discutir esta situación. Sin duda se refiere al viaje mencionado por Pablo en Gálatas 2, 1 al 10. Amén. Por eso yo les había mencionado que esta situación que tenemos aquí en el libro de Hechos fue el problema que luego Pablo menciona en esta carta que es dirigida a la iglesia de Galacia. Entonces tenemos en Gálatas 2, del 1 al 10, vea hermano, que dice así: después de pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé. Escuchen, esto se refiere a esto que estamos leyendo aquí en Hechos. Tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, que es el evangelio de la cruz, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano, mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y por eso, por causa de los falsos hermanos que entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud. Escuche, esto es lo que el enemigo quiere.
someternos a esclavitud, a los cuales ni aun por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Es decir, esta revelación que yo recibí, que es la revelación del nuevo pacto, está diciendo Pablo, a mí no me la explicó Pedro, Juan, Santiago, algunos de los apóstoles. Esta revelación vino directamente del Señor Jesús. Antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, que le había sido encargado a Pablo el ministerio de predicarle a los gentiles y a Pedro predicarle a los judíos. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí para con los gentiles. Es decir, el que llamó a Pedro para predicar a los judíos es quien me llamó a mí para predicar a los gentiles. Y cuando vieron la gracia que me era dada, es decir, la gracia en cuanto a la predicación del mensaje, Santiago y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos estrecharon la mano en señal de compañerismo a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Vemos cómo se habían puesto de acuerdo Pedro y Pablo, amén, en que cada uno, yo me voy a encargar ahora más, enfocarme más en los gentiles y entonces tú te vas a enfocar más en la predicación a los judíos. Se dieron la mano, todo de acuerdo, muy bien. Pero estos eran los retos tremendos que estaban viviendo, que amenazaba con querer destruir la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que destruye la iglesia del Señor Jesucristo? Me refiero a creyentes, individuos, a iglesias locales. El legalismo, hermano, el legalismo, la religión, los ritos, los sacramentos, mandamiento de hombre. La iglesia está hasta el cuello, ahorcada, atada, llena de mandamientos de hombres. Llena. Promesas que supuestamente obedeciéndolas, cumpliéndolas, se van a obtener las gracias de Dios, se va a obtener beneficios, se va a obtener bendición, favor de Dios, sanidad, prosperidad, etcétera, etcétera. Y el Señor no obra de esa manera. Se está predicando un evangelio de legalismo. Un evangelio que no salva, un evangelio que no puede libertar, un evangelio que Dios no puede apoyar eso. Algo en lo que el Espíritu Santo no está. Y esto es lo que se ve en las iglesias modernas hoy, hermanos. Y el pueblo de Dios sigue sin poder distinguirlas. Estos hermanos habían recibido por un periodo de unos 2 años, habían sido instruidos en la palabra de verdad. Ellos recibieron el evangelio, no solo ellos y muchos otros recibieron el evangelio del mismo apóstol Pablo, de aquellos que el Señor había separado y escogido de los apóstoles de Cristo, y especialmente Pablo, quien tuvo la revelación, el entendimiento y el significado del nuevo pacto. Y sin embargo, fueron extraviados. Ya estaban ellos empezando a revertirse otra vez a las prácticas judaicas. Y además les estaban imponiendo estas cosas a los gentiles, que ellos no sabían nada de todo lo que era referente a la ley de Moisés, y estaban imponiéndole a ellos estas cosas. Esto trae temor, porque el legalismo produce temor y te quita la paz y te quita el gozo. Y así se encuentran muchos creyentes en las iglesias. Van a los cultos, hacen las cosas, cumplen las ordenanzas de las denominaciones, de las iglesias, pero usted los ve, no hay gozo, no hay paz, no hay verdadera comunión con el Señor.
y todo se vuelve una terrible carga que no pueden llevar. Y muchos de ellos, ¿saben qué? Directamente largan todo y se vuelven al mundo o quién sabe qué. ¿Por qué se ve esto? Bueno, justamente por el legalismo. El legalismo, la religión, los mandamientos de hombres. Ahora, sigamos viendo, sigue diciendo en el capítulo 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, quiere decir que la iglesia en Antioquía pagó todos los gastos de los hermanos con respecto a este viaje, pasaron por la Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Y daban gran gozo a todos los hermanos. Entonces vemos cómo los judaizantes, se llamaban así judaizantes, no habían traído su doctrina falsa a estas iglesias. Es decir, los judaizantes, ¿quiénes eran? Los judaizantes eran estos falsos maestros, falsos apóstoles. Ellos venían de la iglesia madre en Jerusalén y ellos estaban ahí dedicados a recorrer estos lugares, estas iglesias, para enseñar un falso evangelio. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles, se refiere a los 12, menos Santiago, el hermano de Juan, que había sido asesinado, ¿no? Murió como mártir, y de los ancianos, otros predicadores. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, es decir, en este reciente viaje misionero. Mas algunos de la secta, mire cómo la palabra los llama, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. A ver, escuche. En el versículo 5 dice, mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿habían aceptado a Cristo? Sí, habían aceptado a Cristo. Quiero que ustedes vean que de dónde viene esta imposición, de dónde proviene este legalismo, esta enseñanza falsa. De muchos de los que aceptaron al Señor, dentro de la misma iglesia. No es que viene algún pagano que no conoce de Dios ni de nada y viene... No. Estos son de los mismos de la iglesia donde mayormente son impuestas estas cosas. El legalismo, los rituales, las ceremonias, los días festivos, el movimiento hebraico. Son los fariseos, la secta de los fariseos de este tiempo. Esta secta de los fariseos está muy activa en el mundo entero. Y esto es lo que han hecho, han pervertido la iglesia del Señor Jesucristo. No todos, porque todavía hay algunos que sirven al Señor fielmente. Entonces, se refiere a estos que habían aceptado a Cristo como su Salvador, estaban en la iglesia en Jerusalén. Y a estos nuevos convertidos traen ellos estas leyes que les son impuestas bajo gran temor. Entonces se da una gran controversia. ¿Qué es lo que sucede? Ahora hay un grupo, ¿y este grupo de dónde salió? Este grupo es diferente. Pareciera que fuera el mismo mensaje, pero no era el mismo mensaje. Era un mensaje erróneo, un mensaje falso. Pero hablan de Jesús también. Sí, hablan de Jesús, pero también están queriendo meter todas estas otras enseñanzas falsas que no corresponden al Evangelio de la Gracia. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos. Aquí vemos que Pedro, él toma el liderazgo en cuanto a esta reunión extraordinaria. Se juntan para discutir esta situación. Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Recuerda en el capítulo 10 que él tiene esta visión y el Señor le manda a predicar a los gentiles.
Entonces él se remonta a unos 10 a 12 años atrás, en la experiencia que él tuvo y la conversión de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Aquí la contienda era, ¿qué hacer con estos convertidos gentiles? Les estaban imponiendo leyes. Te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, aquello. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, ahí está la pregunta, hermanos. Ahí tienen. Yugo. ¿Por qué? Esta es la pregunta que el Espíritu Santo está haciéndoles a tantos líderes religiosos hoy, tanto pastor, tanta iglesia, denominaciones. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, seguidores de Cristo, yugo? Yugo. Esto es lo que están haciendo. Poniendo sobre la cerviz de los seguidores de Cristo un yugo. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, ni siquiera los que imponen estas cosas están pudiendo cumplirlas. Aquí no es que Pedro estaba hablando despectivamente de la ley de Moisés, sino que él estaba diciendo que las demandas para cumplirla estaban más allá de la capacidad de cualquier ser humano debido a la condición caída del hombre. Versículo 11 dice antes, o sea, los apóstoles, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Es decir, nosotros judíos, ¿cómo es que fuimos salvos? Somos salvos solamente por la gracia de Dios a través de la fe, no por obras, no por guardar la ley. Bueno, también es con los gentiles. Los gentiles también serán salvos por la gracia de Dios, a través de la fe, sin obras. No, ellos decían, no, nosotros somos salvos y entonces los gentiles tienen que sí hacer obras para ser salvos. Esto es lo que está haciendo la iglesia moderna, lo que ha hecho siempre. Entonces, dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Bernabé es puesto en la lista primero aquí porque era conocido en la iglesia de Jerusalén. Y es probable que él habló primero. Dice que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. O sea, ellos dieron el relato de todo lo que había hecho el Señor, de la predicación acerca de la gracia, de la fe a los gentiles. Y no predicaban ellos, es decir, estos gentiles fueron salvos no porque ellos predicaron la ley. Y el Señor obró con señales, obró con maravillas, con llenura con el Espíritu Santo, por la predicación de la gracia, por la predicación de la cruz, no por predicar ley. Y después que hubieron callado, después de que terminaron ellos de hacer el relato, Santiago respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Este es el hermano del Señor, como el anciano que presidía en la iglesia de Jerusalén. Santiago era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, que tendría entre 50 a 80 mil o más creyentes. Y él dijo así, Simón, o sea, Pedro, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual yo juzgo que los gentiles se conviertan a Dios, por lo cual yo juzgo
que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser molestados. Escuchen esta frase, vamos a una pausa y volvemos. No han de ser molestados. Creyentes, millones de creyentes en el mundo entero han sido y siguen siendo molestados por el legalismo. Volvemos tras esta alabanza. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the sign of his return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that he made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. Won't be long, it may just be today. Times have I dreamed of his appearing, when he will take his bride away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. Signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. Gloria al Señor, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, estudiando el capítulo 15 del libro de Hechos, en el que se concerta aquí entre los ancianos, los apóstoles, Pablo, Bernabé, ¿qué hacer con estos gentiles? Venían aquellos judaizantes a pervertir la fe de estos convertidos, de estos discípulos, seguidores de Cristo, imponiéndoles la circuncisión, la ley de Moisés, como un requisito para ser salvos o para ser un cristiano completo. Entonces, aquí Bernabé, Pablo, dan este relato de todas las grandes cosas y maravillas que el Señor había hecho, y que todos estos que se habían convertido al Señor Jesucristo no fue porque ellos predicaran ley, sino porque ellos habían predicado la gracia. Entonces, ellos necesitan estar muy seguros en cuanto a lo que el Señor quiere hacer, y ellos conocían el Evangelio del Señor Jesucristo a un grado, amén, en el que sabían de que si
si estos creyentes eran pervertidos, que si ellos no hacían algo al respecto, la iglesia estaría pasando por un periodo muy terrible espiritual, lo cual tristemente muchos de ellos lo atravesaron. Porque cuando las falsas doctrinas empiezan a penetrar en una iglesia, en un corazón, en un grupo de creyentes, un poquito solamente de levadura es suficiente para que leude toda la masa. Esto necesitaba ser tratado urgentemente, porque cuando empieza el legalismo, la religión, el temor a ser infundido en las personas como lo hacen las denominaciones. Las denominaciones lo que es un sistema lleno de religión y lleno de legalismo, en el que le imponen leyes, métodos, sacramentos a los creyentes. Quizá no sea la ley de Moisés, pero sean otras leyes. Para el caso da igual. Y Pablo por eso trató este tema fuertemente. La ley y la gracia. La ley y la gracia. Lo vemos en la carta a los Corintios, lo vemos en la carta a los Gálatas, lo vemos también en la carta a los Hebreos. El problema del legalismo siendo impuesto a los seguidores del Señor Jesucristo, robándoles la paz, la libertad, todo. Entonces aquí dice en el versículo 18 del capítulo 15, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, el plan de Dios con respecto al hombre, que ha sido conocido desde el comienzo del mundo. Dice, por lo cual yo juzgo, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno que de los que los gentiles se convierten, es decir, todos los gentiles que se convierten al Señor, que no sean inquietados, que no sean molestados. Conlleva la idea de que no tiene sentido alguno demandar ciertas otras cosas de ellos, afirmando que ciertas cosas son necesarias para ser salvos, cuando en realidad las personas ya eran salvas. Eran salvas, ya habían recibido al Señor. Ya habían nacido de nuevo, ya habían recibido el Espíritu Santo y todo. Y entonces ahora vienen para imponerles otras cosas. Los inquietaron, los molestaron, los perturbaron. Dice el 20, sino escribirles, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces aquí dicen, bueno, en cuanto al legalismo no se le puede imponer absolutamente nada a ellos. Así como nosotros no estamos cumpliendo eso porque Cristo cumplió la ley para justicia. Tampoco a los gentiles, circuncisión, sabático, etc. Pero sí les vamos a mencionar estas cosas, que ellos tienen que abstenerse de la adoración a ídolos. ¿Por qué? Bueno, claro, ellos venían de la idolatría, venían del paganismo, de la adoración a espíritus de demonios. Entonces tienen que abstenerse, por supuesto, de la adoración a ídolos, de la fornicación, todo tipo de forma de inmoralidad y de ahogado. Se refiere a la sangre que no ha sido apropiadamente drenada de la carne. ¿Por qué? Porque estas también eran prácticas, el beber sangre, eran prácticas del paganismo, eran prácticas de los sacrificios de animales, pero que era muy común también en las religiones paganas. Ellos hacían esto, pero el Señor, bajo la ley de Moisés, el sacrificio de animales, representativo de la cruz del Señor Jesucristo, la sangre del animal debía ser drenada. Ellos debían sacar toda la sangre del animal y no podían beber sangre porque hay un respeto hacia la sangre, ya que nosotros hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Y este fue el pacto que Dios hizo con Noé, ya a partir del capítulo 9 del libro de Génesis, esta misma restricción en relación a no beber sangre, no comer, no participar de la sangre, del ahogado, en este sentido, ¿sí? Por eso dice, y de ahogado y de sangre. No comer sangre, no beber sangre. Una práctica común entre los paganos de ese tiempo. En todo caso, no se debía beber la sangre. No se refiere a la transfusión de sangre, no. El hombre es salvo por la preciosa
sangre del Señor Jesucristo que fue derramada, por lo tanto, la sangre debe tratarse de manera respetuosa. Estas fueron las únicas que al Espíritu Santo le pareció bien. A los discípulos, ellos consideraron que esto era algo bueno, que advertirles, que exhortarles a estos gentiles que llegaban al conocimiento salvador de Cristo. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Los gentiles que deseaban conocer más sobre la ley de Moisés solo tenían que ir a una de estas sinagogas en el día de reposo, lo cual era cada sábado de la semana. Y de esta manera, ellos, si querían entender más sobre la ley de Moisés, ¿no? Porque los creyentes estaban reuniendo el día domingo, pero los sábados continuaban, ¿no?, lo que era en las sinagogas. Bueno, cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles, llegaban a cada una de las ciudades, ¿dónde iban a predicar? Iban a las sinagogas ahí mismo a predicar. Entonces, si los gentiles quieren entender más sobre la ley de Moisés, bueno, van a la sinagoga ahí y escuchan. Entonces, esta fue la decisión. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Aquí expone que toda la iglesia en Jerusalén, o por lo menos la gran mayoría, estaban totalmente de acuerdo con lo que Santiago había dicho con respecto a los gentiles y la ley de Moisés. De la ley de Moisés no se les va a imponer, pero sí estas cosas, debido a que ellos vienen de estas prácticas paganas, ¿no? Inmoralidad sexual, adoración de ídolos, el ahogado, beber sangre, y estas cosas serán advertidas a ellos que se mantengan siempre, lejos, limpios de todas estas prácticas, por supuesto, lo cual no solamente a los gentiles, a los judíos, en realidad era a todos. Dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que estaban en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Silas había de jugar un papel muy importante concerniente a la ayuda a Pablo con respecto al futuro del evangelismo. Lo vemos a Silas ya más involucrado a partir de ahora en lo que serían el evangelismo, los viajes misioneros juntamente con Pablo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han molestado, inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Vean esto, por favor. Vean este versículo 24 del capítulo 15. Quiero que vean esto. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido ¿de dónde? Del mundo. ¿De dónde? ¿Gente de que era del mundo? No. Que han salido de nosotros. ¿Quiénes son los que pervierten la fe de los hermanos? Los que salen de nosotros. Os han molestado, os han inquietado, os han perturbado. ¿Cómo? Con palabras. Con palabras. Con lisonjas, con falsa doctrina, con legalismo, con religiosidad, con palabras persuasivas, con todo, de esta manera, con un evangelio que seduce, que apela a los sentidos, provocando ¿qué? Trastornando las almas. Claramente habla de aquellos mencionados en el versículo 1. Haciendo que, mandando a circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. O sea, aquí dice circuncidarse, guardar la ley. Usted puede poner allí, colocar allí cualquier tipo de obra, cualquier tipo de mandato de hombre, de estatuto, tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer tal otra, tiene que bautizarse en agua, tiene que hacerlo de esta forma, tiene que participar de un encuentro, tiene que ser parte de tal grupo,
tiene que ayunar tal día, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra nos harán saber lo mismo. 2 hombres acompañaban esta carta y verificaban su contenido, por lo tanto ningún falso profeta podía reclamar que la carta fue falsificada, etc. Que ha parecido bien, escuche, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, no se les va a imponer una carga a estas personas que han llegado al Señor Jesucristo por la gracia de Dios a través de la fe, o a ninguno que vaya a llegar a Cristo Jesús en el futuro. No se les va a imponer una carga, un peso, una ley. Más de esto que se habló, abstenerse de sangre, del ahogado, de los ídolos, de la inmoralidad. Amén. Solamente esas cosas. Revela sin lugar a dudas que el Espíritu Santo había guiado, había dirigido todo este proceso. Y esto sucede cuando los hombres se apartan, abandonan la palabra de Dios. Entonces se meten en todo tipo de situaciones innecesarias. Dice que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hasta ahí quedó. Ellos, entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud, dieron la carta. No nos dice cuán grande era la iglesia en Antioquía, sin embargo es muy probable que sumaba unos centenas, y entonces ellos tendrían que reunirse al aire libre para que pudiera leerse toda la carta a todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo. Dice, la cual, cuando leyeron, fueron gozosos de la consolación. ¡Ay, qué alivio! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué? Y porque estaban todos estos gentiles, estos convertidos, que estaban ahora como con esta inquietud, estaban perturbados, quizás no dormían a la noche pensando, ay, ¿será que soy salvo o no soy salvo? ¿O será que el Señor, no sé, sentirían quizás que su comunión con el Señor ya no era la misma? Tenían temor, tenían aún dudas de su salvación. Esto era por aquellos falsos apóstoles que estaban ahí pervirtiéndoles y metiéndole la ley, metiéndoles religiosidad y todas estas cosas en la cabeza, por supuesto, todo instigado por espíritus de demonios, como lo es con toda falsa doctrina, que era por obras. Es por obras. Sí, está bien que creas en Cristo, pero es por obras. Entonces, por eso hubo gran gozo, porque solo la gracia de Dios puede traer gran gozo, y se sintieron reconfortados de que no era así como estos otros les estaban imponiendo. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¡Oh, gloria a Dios! Y Judas y Silas, pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. Se ve que Silas se sintió movido por el Espíritu Santo para quedarse allí en Antioquía. Y a partir de allí comienza, lo cual vamos a dejar para el próximo programa para comenzar, el segundo viaje misionero Pablo y Bernabé. Gloria sea al nombre del Señor. Es así, hermanos, que se hacen misiones para Cristo Jesús. Y con esto entonces ya vamos ahí bastante avanzados, ya pasando un poquito la mitad de todo el libro de Hechos. Espero que le haya sido de bendición. Por favor, sigan conmigo estudiando el libro de Hechos y ver y experimentar el gran poder de Dios. Los amo, hermanos, y no se olviden, esta noche tenemos culto. Si usted vive aquí cerca, este es el lugar donde usted y su familia tienen que estar para tener el culto
de En Inglés. Y mañana no se olvide que tenemos el desayuno de mujeres a las 9 de la mañana. Los espero a todos. Que el Señor les bendiga. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. No necesitamos motivos externos para alabarte y para exaltarte. Cuando pienso en la cruz y contemplo la forma en que me amas, llenaré este lugar, mi alabanza haré sonar. No puedo evitar, te tengo que cantar, yo tengo que decir lo que hiciste por mí. Yo tengo